Troy, un empleado de almacén que trabajaba arduamente, siempre creyó en hacer lo correcto, sin importar el costo. Un día, un encuentro casual con un veterano discapacitado necesitado desencadena una cadena de eventos que Troy nunca podría haber predicho. Cuando Troy se aleja de su trabajo para ayudar al hombre en apuros, su vida da un giro inesperado. Está despedido. Pero lo que sucede a continuación es más impactante de lo que nadie podría haber imaginado, ya que el simple acto de bondad de Troy enciende un movimiento que transforma su vida y desafía el núcleo mismo de la compañía que lo dejó ir. ¿Por qué ayudar a un veterano tuvo consecuencias tan dramáticas? ¿Cómo descubrió el acto de compasión de Troy verdades ocultas y provocó una ola de cambio en la comunidad? Estén atentos para averiguarlo. Y antes de sumergirnos, háganos saber desde dónde está sintonizando. Y si esta historia de empatía y coraje te resuena, no olvides presionar el botón de suscripción. El bullicioso almacén de Global Shipping Incorporated zambaba con actividad mientras los trabajadores se apresuraban a mover paquetes y operar carretillas elevadoras. En medio del caos organizado, sobresalía una figura, Troy Johnson, un hombre negro alto, de hombros anchos y una sonrisa cálida que parecía iluminar incluso los rincones más aburridos del vasto espacio. Troy había estado trabajando en Global Shipping durante los últimos 5 años, y en ese tiempo se había ganado la reputación de ser el chico indicado para casi todo. ¿Necesita ayuda para levantar una caja particularmente pesada? Troy estaba allí, luchando por descubrir el nuevo sistema de inventario. Troy te guiaría pacientemente a través de él, paso a paso. Oye, Troy, llamó a Melissa, una mujer menuda que luchaba con una pila de cajas que amenazaban con caerse. ¿Podrías echarme una mano? Sin dudarlo, Troy corrió, sus botas de trabajo golpeando contra el piso de concreto. Te tengo, Mel, dijo fácilmente quitándole la mitad de la pila de los brazos. ¿Hacia dónde se dirigen? Gracias, Troy. Melissa suspiró aliviada. Van a la estación 3. Te juro que no sé cómo lo haces. Siempre estás ayudando a todos, y parece que nunca empiezas a sudar. Troy se rió entre dientes mientras caminaban uno al lado del otro. No es gran cosa. Estábamos todos juntos en esto, ¿verdad? Además, mi mamá siempre decía que un poco de amabilidad ayuda mucho. Al llegar a la estación 3, Troy ayudó a Melissa a clasificar los paquetes. Miró su reloj. Aún quedaban 10 minutos en su descanso. ¿Estás bien aquí, Mel? Tomaré un café rápido antes de que comience el próximo turno. Estoy todo listo, gracias a ti, respondió Melissa con una sonrisa agradecida. Eres un salvavidas, Troy. No dejes que nadie te diga lo contrario. Troy se dirigió a la sala de descanso, intercambiando saludos amistosos y saludos con sus compañeros de trabajo. Acababa de servirse una taza de café cuando escuchó una voz aguda detrás de él. Johnson, ahí estás. Troy se volvió para ver al señor Carlson, el supervisor del almacén, parado en la puerta. El señor Carlson era un hombre delgado y enjuto con el ceño fruncido perpetuo grabado en su rostro. Sus ojos gris acero parecían escanear constantemente el piso del almacén, buscando cualquier signo de ineficiencia. Buenos días, señor Carlson, dijo Troy cortésmente. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? El señor Carlson frunció el ceño más profundo. Te vi ayudando a Melissa antes. Es la tercera vez esta semana que te atrapo ayudando a otros trabajadores durante tus tareas designadas. Troy parpadeó, confundido. Lo siento, señor, pero no lo entiendo. Terminé mi trabajo asignado por la mañana y Melissa necesitaba ayuda. Pensé. No te pagan por pensar, Johnson. El señor Carlson lo interrumpió. Te pagan por hacer tu trabajo. Si tienes tiempo extra, deberías pedir más trabajo, no andar vagando por ahí ayudando a otros. Troy sintió un destello de frustración, pero mantuvo la voz tranquila. Señor Carlson, con el debido respeto, creo que ayudar a mis compañeros de trabajo es parte de mi trabajo. Mejora la eficiencia general y la moral. El señor Carlson se entrecerró los ojos. La eficiencia se mide en números, Johnson. Cuotas. Envíos procesados.
No en cuántas veces juegas a ser un héroe para tus compañeros de trabajo. Golpeó con un dedo el pecho de Troy. Recuerda, estás aquí para trabajar, no para hacer amigos. Tenlo en cuenta, o podrías encontrarte buscando un nuevo trabajo. ¿Entendido? Troy quería discutir, explicar que había más para trabajar que solo números, pero sabía que caería en saco roto. Sí, señor, dijo en cambio, con la mandíbula apretada. El señor Carlson asintió secamente y se fue, dejando a Troy solo con su café refrescante y un sabor amargo en la boca que no tenía nada que ver con la bebida. Cuando Troy regresó a su estación, no pudo evitar sentir una sensación de decepción. Siempre creyó que el trabajo era algo más que cumplir con las cuotas. Se trataba de ser parte de un equipo, apoyarnos unos a otros y encontrar satisfacción en lo que haces. Las palabras del señor Carlson se sintieron como un balde de agua fría en esa creencia. No dejes que te alcance, Troy, dijo una voz a su izquierda. Troy se volvió para ver a Ari, uno de los trabajadores mayores, dándole una mirada comprensiva. Carlson ha estado montando duro a todos últimamente. Se dice que la alta dirección está respirando por el cuello sobre la productividad. Troy suspiró. Entiendo que necesitamos cumplir nuestros objetivos, Ari, pero ¿a qué costo? No somos robots. Un poco de humanidad contribuye en gran medida a mantener motivadas a las personas. Ella sintió. Predicando al coro, amigo mío. Solo cuida tu espalda, ¿de acuerdo? Carlson ha estado buscando razones para reprimir y odiaría verte en su punto de mira. Troy apreciaba la preocupación de Ari, pero no podía evitar la sensación de que algo fundamental andaba mal en esta situación. Estaba a punto de responder cuando una conmoción cerca de la entrada del almacén llamó su atención. Un hombre de unos 30 y tantos años luchaba por maniobrar a través de la puerta, con una pila de cajas balanceándose precariamente en sus brazos. Lo que atrapó a Troy es que yo era la pierna derecha del hombre, o más bien la ausencia de ella. En su lugar había una prótesis visible debajo del dobladillo de sus pantalones cortos. Sin pensarlo, Troy corrió a ayudar. Señor, permítame conseguirle eso, dijo, aliviando al hombre de su carga. El hombre levantó la vista, con sorpresa y gratitud mezclándose en su rostro. Gracias, dijo, con la voz ronca pero cálida. Pensé que podría manejarlo, pero supongo que mordí más de lo que pude masticar esta vez. Troy sonrió, feliz de ayudar. Soy Troy. ¿Estás aquí para recoger o dejar? Levántalo, respondió el hombre, extendiendo la mano. James Connor. Vivo al final de la calle, así que generalmente vengo a buscar mis paquetes yo mismo. Ahorra en gastos de envío, ya sabes. Mientras se daban la mano, Troy no pudo evitar notar los callos y la fuerza en el agarre de James. Este era un hombre que estaba acostumbrado a trabajar duro a pesar de su discapacidad. Encantado de conocerte, James, dijo Troy. Vamos a solucionarte. ¿Hacia dónde se dirigen? James sonrió. Solo en mi auto en el estacionamiento. Agradecería la ayuda si puede dedicar un minuto. Troy miró a su alrededor, asegurándose de que el señor Carlson no estuviera a la vista. Por supuesto, dijo. Lideré el camino. Mientras caminaban hacia James Carr, Troy no pudo evitar preguntar. Si no le importa que lo diga, señor, parece bastante familiarizado con el diseño aquí. ¿Vienes a menudo? James asintió. Al menos una vez a la semana. Dirijo un pequeño negocio en línea que vende recuerdos militares. Me mantiene ocupado, ya sabes. Se golpeó la pierna protésica. Después de que esto sucedió, tuve que encontrar nuevas formas de mantenerme útil. El respeto de Troy por el hombre creció. Eso es impresionante, señor, si no le importa que pregunte, ¿estaba en el ejército? Una sombra pasó por encima de James Face. Infantes de Marina, 2 giras en Afganistán. Perdí la pierna por un artefacto explosivo improvisado en mi segunda gira. Sacudió la cabeza como sacudiendo los recuerdos. Pero eso es todo en el pasado ahora. En estos días solo estoy tratando de ganarme la vida como todos los demás. Llegaron a James Carr, un sedán modelo más antiguo que había visto días mejores.
Troy cargó cuidadosamente las cajas en el maletero mientras James se apoyaba contra el coche, recuperando el aliento. Sabes, James dijo, viendo trabajar a Troy, la mayoría de la gente ve la pierna y me evita o me trata como si estuviera hecho de vidrio. Es refrescante conocer a alguien que me trata como a un chico normal. Troy se enderezó. Eso es porque eres un tipo normal, James. Uno que ha pasado por más que la mayoría. Claro, pero sigue siendo solo un hombre tratando de abrirse camino en el mundo. Todos merecemos respeto, independientemente de nuestras circunstancias. Los ojos de James se arrugaron con una sonrisa. ¿Estás bien, Troyene? No dejes que este lugar cambie eso de ti. Echó un vistazo al almacén. Troy asintió con aprobación. ¿Cuánto tiempo llevas dirigiendo este negocio? Mientras trabajaban juntos para cargar las cajas restantes, James habló sobre su vida. Empecé hace unos 3 años, no mucho después de que regresara de mi última gira. Fue difícil al principio, ya sabes, volver a casa, perderme una pierna, sentir que no encajaba en ningún lado. Troy escuchó atentamente, sintiendo que James a menudo no tenía la oportunidad de compartir su historia. Ni siquiera puedo imaginar cómo debió haber sido eso, dijo en voz baja. James se apoyó contra el coche, con los ojos distantes. Es una cosa infernal, Troy. Un minuto estás patrullando con tu unidad, chicos a los que confías tu vida. La próxima vez te despiertas en una cama de hospital. Parte de ti se fue para siempre. Sacudió la cabeza. El dolor físico ya era bastante malo, pero el costo mental, eso era algo completamente diferente. Troy hizo una pausa en su trabajo, prestando toda su atención a James. ¿Cómo lidiaste con todo? Una pequeña sonrisa sonó en los labios de James. Honestamente, fue duro por un tiempo. Caí en algunos malos hábitos, alejé a las personas que se preocupaban por mí. Pero luego conocí a esta consejera en el bar, Sarah, su nombre era. Ella me ayudó a ver que mi vida no había terminado. Acabo de cambiar. Me metió en terapia, tanto física como mental. Eso debe haber tomado mucha fuerza, dijo Troy, con admiración clara en su voz. James asintió. Lo hizo. ¿Pero sabes qué cambió realmente las cosas? Encontrando un propósito de nuevo. Ahí es donde entró el negocio. Siempre he sido un aficionado a la historia, especialmente cuando se trata de asuntos militares. Sarah sugirió que convirtiera esa pasión en algo productivo. Cuando terminaron de cargar la última de las cajas, Troy no pudo evitar quedar impresionado por la resiliencia de James. Y ahora mírate. Dirigir un negocio exitoso, mantenerse activo. Eres una inspiración, James. James rechazó el cumplido, pero Troy pudo ver el aprecio en sus ojos. Solo estoy tratando de sacar lo mejor de lo que tengo. Pero déjame decirte, no siempre es fácil. Algunos días los dolores fantasmas son tan fuertes que apenas puedo levantarme de la cama. Y ni siquiera me hagas empezar con las pesadillas. Troy frunció el ceño con preocupación. ¿Hay algo que ayude con eso? El tiempo ayuda, respondió James. Y mantenerse ocupado. Esa es otra razón por la que me gusta venir aquí a recoger mis paquetes yo mismo. Incluso en los días en que es una lucha mantenerme activo, ya sabes. Además, puedo conocer gente buena como tú. Troy sonrió, conmovido por las palabras de James. Miró su reloj y se dio cuenta con un sobresalto de que había estado hablando con James durante casi 20 minutos. Pero mirando a James, viendo la gratitud y la nueva facilidad en su postura, Troy no podía arrepentirse. Escucha, James, Troy dijo, sé que no es mucho, pero si alguna vez necesitas una mano con tus entregas o cualquier otra cosa, no dudes en preguntar. Normalmente estoy cerca y estoy feliz de ayudar. James abrió ligeramente los ojos, claramente conmovido por la oferta. Te lo agradezco más de lo que crees, Troyene. No es frecuente que la gente se salga de su camino de esta manera, especialmente para alguien a quien apenas conocen. Troy se encogió de hombros, con una cálida sonrisa en su rostro. Como dije, para eso están los amigos. Y me gustaría pensar que nos estábamos haciendo amigos.
James extendió la mano y Troy la estrechó firmemente. Me gustaría eso también. Troy, eres un buen hombre. Mientras se daban la mano, Troy sintió una sensación de satisfacción que iba más allá de lo que había experimentado en su trabajo. Aquí estaba un hombre que había sacrificado tanto por su país, ahora librando un tipo diferente de batalla todos los días. Si Troy podía hacer esa batalla un poco más fácil, incluso de manera pequeña, se sentía como lo mínimo que podía hacer. Bueno, probablemente debería regresar, dijo Troy de mala gana, rompiendo el momento. Pero en serio, James, no seas un extraño. Si necesitas algo, solo pregunta por mí en la recepción. James asintió, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Lo haré, Troy. Y gracias de nuevo. Has hecho que el día de hoy sea mucho más brillante. Cuando James se subió a su auto, Troy no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción. A pesar de las advertencias del señor Carlson, sabía en su corazón que había hecho lo correcto. Ayudar a otros, ya fueran compañeros de trabajo o clientes, era parte de lo que hacía que el trabajo fuera significativo. Sin embargo, el buen humor de Troy estaba a punto de ser puesto a prueba severamente. Cuando se acercó a la entrada del almacén, vio a una figura familiar parada allí, con los brazos cruzados y una expresión atronadora en su rostro. Señor Carlson, el supervisor del almacén parecía a punto de reventar un vaso sanguíneo. Johnson. El señor Carlson ladró tan pronto como Troy estuvo al alcance del oído. ¿Dónde diablos has estado? Tu descanso terminó hace 20 minutos. Troy respiró hondo, preparándose para la confrontación. Lo siento, señor Carlson. Estaba ayudando a un cliente con algunos paquetes pesados. Es un veterano discapacitado y no me importa si es la reina de Inglaterra. El señor Carlson le cortó el paso, enrojeciéndole la cara. Tu trabajo está aquí adentro, no ahí afuera jugando al buen samaritano. ¿Tienes idea de lo atrasados que estamos ahora debido a tu pequeña excursión? Troy sintió un destello de ira, pero luchó por mantener su voz tranquila y respetuosa. Señor, entiendo su preocupación, pero creo que ayudar a nuestros clientes es parte de nuestro trabajo. El señor Connor necesitaba ayuda y yo estaba en condiciones de brindársela. Los ojos del señor Carlson se entrecerraron peligrosamente. Déjame dejarte algo muy claro, Johnson. Tu trabajo es mover paquetes dentro de este almacén, punto. El servicio al cliente no está en la descripción de su trabajo. Tenemos gente para eso, y tú no eres una de ellas. Pero, señor, Troy protestó, seguramente todos deberíamos preocuparnos por la satisfacción del cliente. El señor Connor es un cliente habitual, y Dash. Suficiente. El señor Carlson espetó, cortando a Troy a mitad de la oración. No quiero escuchar más excusas. Estás aquí para trabajar, no para hacer amigos o hacerte el héroe. Esta es tu última advertencia, Johnson. Un truco más como este y estarás buscando un nuevo trabajo. ¿Eso está claro? Troy quería discutir más para que el señor Carlson entendiera la importancia de lo que había hecho, pero podía ver que sería inútil. La mente del supervisor estaba hecha, su visión del mundo era demasiado estrecha para acomodar algo más allá de su rígida interpretación de la eficiencia. Sí, señor, dijo Troy, apretando la mandíbula. No volverá a suceder. El señor Carlson asintió secamente. Mira que no. Ahora vuelve al trabajo. Tienes mucho que ponerte al día. Cuando Troy pasó junto al señor Carlson hacia el almacén, pudo sentir los ojos de los supervisores aburridos en su espalda. La sensación de plenitud que había sentido hace unos momentos con James había sido reemplazada por un gran peso en el estómago. Sabía que había hecho lo correcto, pero a ojos del señor Carlson eso no importaba. Adentro, los compañeros de trabajo de Troy le lanzaron miradas comprensivas. La noticia de su enfrentamiento con el señor Carlson claramente se había extendido rápidamente mientras se dirigía a su puesto. Melissa se acercó sigilosamente a él. ¿Estás bien, Troy? Preguntó ella, preocupación evidente en su voz. Podíamos oír a Carlson gritando desde adentro. ¿Qué ha ocurrido? Troy suspiró, pasándose una mano por la cara.
Estaba ayudando a un veterinario discapacitado que viene aquí regularmente. James perdió la noción del tiempo. Carlson no estaba muy feliz por eso. Melissa negó con la cabeza. Ese hombre tiene agua helada en las venas. Lo juro. No dejes que te afecte, Troy. Todos sabemos que solo estabas haciendo lo que te resulta natural, ser un ser humano decente. Troy esbozó una pequeña sonrisa. Gracias, Mel. Te lo agradezco. Pero ten cuidado, ¿de acuerdo? Melissa respondió. Troy asintió, el peso de la situación recayó sobre sus hombros. Te escucho. Vigilaré mis pasos. Cuando Melissa regresó a su estación, Troy trató de concentrarse en su trabajo, pero su mente seguía volviendo a James y su conversación. Pensó en las luchas que James enfrentaba todos los días, las batallas que libraba, tanto física como mentalmente. Y luego pensó en el señor Carlson tan obsesionado con las cuotas y la eficiencia que no podía ver el elemento humano de su trabajo. Mientras clasificaba paquetes mecánicamente, Troy luchaba con su conciencia. Pensó en su familia, en las facturas que debían pagarse y en la estabilidad que le proporcionaba su trabajo. Pero también pensó en la expresión de gratitud en el rostro de James, en la conexión que forjaron a través de historias compartidas en el respeto mutuo. Mientras Troy pasaba el día, sintió una mezcla de emociones, incertidumbre sobre el futuro y frustración con la estrechez de miras del señor Carlson. Cuando Troy salió del almacén esa noche, el sol poniente proyectó largas sombras en el estacionamiento. Hizo una pausa por un momento, mirando hacia atrás al edificio donde había pasado tantas horas de su vida. Por primera vez, sintió inquietud por lo que podría depararle el futuro. Los días que siguieron fueron desafiantes para Troy. Hizo todo lo posible por mantener la cabeza gacha y concentrarse únicamente en las tareas asignadas, pero iba en contra de todos los instintos que tenía. Vio a compañeros de trabajo luchando con cargas pesadas, pero se obligó a mirar hacia otro lado. Escuchó a los clientes pidiendo ayuda, pero se mordió la lengua, recordando la advertencia del señor Carlson cada vez. Se sentía como si le estuvieran arrancando una pequeña parte de su alma. El almacén, que alguna vez fue un lugar donde Troy se había sentido realizado y con un propósito, ahora parecía frío e impersonal. La camaradería entre los trabajadores había disminuido, reemplazada por una sensación generalizada de inquietud y competencia. Una semana después de su enfrentamiento con el señor Carlson, Troy estaba clasificando paquetes cerca de la entrada del almacén cuando una figura familiar llamó su atención. James estaba afuera, luchando con una caja grande y difícil de manejar. El veterano estaba usando su muleta para tratar de equilibrar el paquete mientras simultáneamente intentaba abrir la puerta de su automóvil. Troy se congeló, su corazón acelerado. Sabía que debía ignorarlo, debía concentrarse en su trabajo como el señor Carlson le había instruido. Pero al ver a James luchar, al ver la frustración y el dolor en su rostro, Troy no pudo quedarse quieto y no hacer nada. Respirando hondo, Troy tomó su decisión. Rápidamente miró a su alrededor, asegurándose de que el señor Carlson no estuviera a la vista, luego se apresuró a salir al estacionamiento. James. Él gritó. Déjame echarte una mano con eso. James levantó la vista, aliviado cubriendo sus rasgos. Troy, hombre, me alegro de verte. Esto pesa más de lo que esperaba. Troy le quitó la caja a James, balanceándola fácilmente en sus brazos. No hay problema. Para eso están los amigos. ¿Dónde quieres esto? Mientras Troy ayudaba a James a cargar la caja en su automóvil, entablaron una conversación tranquila. James le contó a Troy sobre sus últimas aventuras comerciales, los desafíos que había enfrentado y las pequeñas victorias que había logrado. Troy escuchó atentamente, ofreciéndole aliento y apoyo. ¿Conoces a Troy?, dijo James cuando terminaron de cargar el auto. No puedo decirte cuánto aprecio tu ayuda. Sin embargo, no es solo la asistencia física. Eso es un regalo del cielo. Es saber que todavía hay personas a las que les importa hacer todo lo posible para ayudar a un extraño. Significa más de lo que crees. Troy sintió un nudo en la garganta. Esto, pensó. Esto es lo que el señor Carlson no entiende.
Esta conexión humana, esta capacidad de marcar la diferencia en la vida de alguien, valía más que cualquier métrica o cuota de eficiencia. Estoy feliz de ayudar a James, dijo Troy, agarrando el hombro de los veteranos. Cada vez que necesites algo, házmelo saber. Mientras James se alejaba, Troy sintió que una sensación de paz se apoderaba de él. Sabía que había tomado la decisión correcta, independientemente de las consecuencias. Se volvió para regresar al almacén, solo para encontrarse cara a cara con el señor Carlson. La cara de los supervisores era una máscara de furia apenas contenida. Johnson, dijo, con la voz baja y peligrosa. Mi oficina. Ahora. Troy's heart sank, pero mantuvo la cabeza en alto mientras seguía al señor Carlson de regreso al almacén. Podía sentir los ojos de sus compañeros de trabajo sobre él, podía sentir su preocupación y simpatía. Pero también sintió una extraña sensación de calma. Pasara lo que pasara después, sabía que se mantendría fiel a sus valores. En la oficina del señor Carlson, el supervisor ni siquiera se molestó en sentarse. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, con la cara enrojecida de ira. ¿Qué parte de un desliz más si estás fuera no entendiste, Johnson? El señor Carlson espetó. Te lo advertí. Te dije que te concentraras en tu trabajo, que dejaras de hacerte el héroe. ¿Y qué encuentro? Una vez más, pierdes el tiempo de la empresa ayudando a alguien que ni siquiera es nuestro cliente. Troy se mantuvo firme, encontrándose con la mirada del señor Carlson con firmeza. Señor, con el debido respeto, James es nuestro cliente. Él recoge paquetes regularmente de nuestro almacén. Y ayudarlo no es una pérdida de tiempo. Su buen servicio al cliente es ser un ser humano decente. El señor Carlson golpeó su mano contra su escritorio, haciendo que Troy se estremeciera. No me importa si él es el Papa mismo. Tu trabajo está aquí moviendo paquetes, cumpliendo con las cuotas, no ahí afuera tomados de la mano con cada historia triste que surge. Troy sintió una oleada de ira ante las insensibles palabras del señor Carlson. James no es una historia de sollozos, señor. Es un veterano que se sacrificó por este país. Es un hombre de negocios que intenta ganarse la vida a pesar de los desafíos significativos. Y sí, a veces necesita un poco de ayuda. No veo cómo proporcionar esa ayuda entra en conflicto con la misión o los valores de nuestra empresa. Los ojos del señor Carlson se entrecerraron peligrosamente. ¿Los valores de nuestra empresa? Déjame contarte sobre los valores de nuestra compañía, Johnson. Eficiencia, productividad, cumplimiento de objetivos. Esos son nuestros valores. No mimar a todos los clientes que no pueden manejar sus propios paquetes. Troy negó con la cabeza, la incredulidad y la decepción se apoderaron de él. Si eso es realmente lo que valora esta empresa, señor, entonces tal vez no pertenezco aquí. Una sonrisa fría se extendió por el rostro del señor Carlson. ¿Estás al tanto de eso, Johnson? Tú no perteneces aquí. Estás despedido. Despeje su casillero y salga de las instalaciones en los próximos 30 minutos. A pesar de haberlo visto venir, las palabras todavía golpearon a Troy como un golpe físico. Trabajó en Global Shipping durante años, había puesto su corazón y su alma en su trabajo y ahora, así como así, todo había terminado. Pero a medida que pasaba la conmoción inicial, Troy sintió que algo más surgía dentro de él, una sensación de alivio mezclada con determinación. Él defendió lo que creía, se había negado a comprometer sus valores. Y aunque le había costado su trabajo, sabía que había tomado la decisión correcta. Muy bien, señor Carlson, dijo Troy, con la voz firme. Limpiaré mis cosas. Pero antes de go, quiero que sepas algo. Un día te darás cuenta de que hay más para dirigir un negocio exitoso que solo números y cuotas. Se trata de las personas, los clientes a los que servimos, los empleados que trabajan aquí. Y cuando llegue ese día, espero que recuerdes este momento. Con eso, Troy se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando atrás a un atónito señor Carlson. Mientras se dirigía a su casillero, la noticia de lo sucedido se difundió rápidamente por el almacén. Compañeros de trabajo se acercaron a él, ofreciéndole palabras de apoyo y simpatía.
Esto no está bien, Troy, dijo Melissa, con lágrimas en los ojos. Eres el mejor trabajador que tenemos. ¿Cómo puede Carlson no ver eso? Troy esbozó una pequeña sonrisa. Está bien, Mel. A veces, defender lo correcto tiene un precio. No me arrepiento de haber ayudado a James ni a ninguna de las otras veces que he ayudado a nuestros clientes ni a ustedes. Mientras Troy empacaba sus pertenencias, sintió una mezcla de emociones inundándolo. Había tristeza, por supuesto. Este trabajo había sido una gran parte de su vida durante años. Pero también había una sensación de orgullo, de saber que se había mantenido fiel a sus principios, incluso ante la adversidad. Al salir del almacén por última vez, Troy hizo una pausa para mirar hacia atrás al edificio que había sido su segundo hogar durante tanto tiempo. Pensó en todas las amistades que había formado, en todos los clientes a los que había ayudado, en todos los pequeños actos de amabilidad que habían hecho que su trabajo tuviera sentido. Cuando llegó a su automóvil, el teléfono de Troy sonó con un mensaje de texto. Era de James. Hola, Troy. Solo quería agradecerles nuevamente por su ayuda hoy. Eres un verdadero salvavidas. Avísame si alguna vez hay algo que pueda hacer por ti. Al leer el mensaje, Troy sintió que una ola de emoción se apoderaba de él. Puede que haya perdido su trabajo, pero había ganado algo mucho más valioso: el conocimiento de que había marcado una diferencia real en la vida de alguien. Arrancando su auto, Troy respiró hondo. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero estaba decidido a enfrentarlo con la misma compasión e integridad que lo habían guiado hasta ahora. Cuando salió del estacionamiento, Troy sintió una extraña mezcla de incertidumbre y esperanza. Este no era el final, se dio cuenta. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Durante los días siguientes, Troy se encontró lidiando con un torbellino de emociones. La conmoción inicial de perder su trabajo dio paso a una compleja mezcla de ira, miedo e incertidumbre. Siempre se enorgulleció de su ética de trabajo y su capacidad para mantener a su familia. Ahora esa estabilidad le había sido arrancada de debajo de él. Contárselo a su familia fue una de las cosas más difíciles que Troy había hecho en su vida. Su esposa, Sarah, escuchó con una mezcla de preocupación y apoyo mientras relataba lo sucedido. «Oh, Troy», dijo ella, envolviéndolo en sus brazos. «Lo siento mucho. Pero ¿sabes qué? Estoy orgulloso de ti. Defendiste lo que crees, por ayudar a los demás. Ese es el hombre con el que me casé». Troy sintió un nudo en la garganta al oír sus palabras. «Gracias, cariño, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Las facturas no dejarán de llegar solo porque perdí mi trabajo». Sarah le apretó la mano. «Bueno, resolvámoslo juntos. Siempre lo hacemos. Eres un trabajador calificado, Troy. Hay otros trabajos por ahí, y cualquier empresa tendría suerte de tener a alguien con su ética de trabajo y compasión». Troy Johnson se sentó a la mesa de la cocina, rodeado de un mar de facturas y avisos vencidos. La tinta roja de algunos de los sobres parecía burlarse de él, un claro recordatorio de su situación actual. Habían pasado 2 meses desde que Mr. Carlson lo despidió del transporte marítimo mundial y, a pesar de sus mejores esfuerzos, Troy todavía luchaba por encontrar un empleo estable. Se pasó una mano por la cara, sintiendo el peso de la responsabilidad presionándolo. Sarah, su esposa, había recogido turnos extra en el hospital donde trabajaba como enfermera, pero no era suficiente para cubrir todos sus gastos. Sus ahorros menguaban rápidamente, y Troy no pudo sacudirse el sentimiento de culpa que lo corroía. «No es culpa tuya, ya sabes». La voz de Sarah vino detrás de él. Ella colocó una mano reconfortante sobre su hombro. «Hiciste lo correcto, Troy. Superaremos esto». Troy logró sonreír débilmente, cubriéndose la mano con la suya. «Lo sé, cariño. Es justo que nunca pensé que hacer lo correcto nos pondría en una situación tan difícil». Sarah levantó una silla junto a él, con los ojos llenos de preocupación y amor. «¿Ha recibido respuesta de alguno de los lugares a los que solicitó?» Troy negó con la cabeza. «Nada todavía. He estado en 3 entrevistas esta semana, pero todas dicen lo mismo. Estarán en contacto».
Estoy empezando a pensar que debería estar buscando cualquier trabajo, no solo trabajo de almacén. Tal vez esa no sea una mala idea, reflexionó Sarah. Tienes tantas habilidades, Troy. Quizás esta sea una oportunidad para probar algo nuevo. Troy asintió, considerando sus palabras. Había estado tan concentrado en encontrar un trabajo similar al que tenía en Global Shipping que realmente no había considerado otras opciones. Puede que tengas razón. Ampliaré mi búsqueda mañana. Mientras estaban sentados allí discutiendo posibles perspectivas de trabajo, sonó el timbre de la puerta. Troy frunció el ceño, sin esperar visitas, abrió la puerta para encontrar a la señorita Henderson, su anciana vecina, parada allí con una expresión de preocupación en su rostro. «Oh, Troy, estoy tan contenta de que estés en casa», dijo, retorciéndose las manos. «Odio molestarte, pero mi fregadero tiene una fuga horrible y no puedo conseguir un plomero hasta mañana. Me preguntaba si podrías echarle un vistazo». El primer instinto de Troya fue declinar cortésmente. Tenía solicitudes de trabajo que llenar, facturas que clasificar. Pero mirando la cara preocupada de la señorita Henderson, no pudo decidirse a decir que no. Por supuesto, extraña a Henderson. Déjame agarrar mi caja de herramientas y estaré bien. Mientras Troy seguía a la señorita Henderson a su casa, sintió que un sentido familiar de propósito se apoderaba de él. Esto era lo que siempre le encantó de su trabajo en Global Shipping, la capacidad de ayudar a otros a marcar la diferencia, sin importar cuán pequeña sea. Troy tardó aproximadamente una hora en arreglar el fregadero de la señorita Henderson. Mientras él trabajaba, ella conversaba con él, le hablaba de sus nietos y le preguntaba sobre su búsqueda de trabajo. Cuando terminó, ella trató de presionar algo de dinero en su mano. «Oh no, señorita Henderson, no pude», dijo Troy amablemente, negándose. «Estoy feliz de ayudar». Los ojos de la señorita Henderson se llenaron de lágrimas. «Eres un buen hombre, Troy Johnson. No dejes que nadie te diga lo contrario. Este mundo necesita más gente como tú». Mientras Troy caminaba de regreso a su casa, sintió una renovada sensación de determinación. Sí, eran tiempos difíciles, pero no había perdido lo más importante, su capacidad de ayudar a los demás, de tener un impacto positivo en su comunidad. Durante las siguientes semanas, mientras Troy continuaba su búsqueda de trabajo, se encontró ayudando cada vez más en el vecindario. Cortó el césped para aquellos que no podían manejarlo ellos mismos, ayudó a llevar víveres a los vecinos ancianos e incluso organizó un pequeño grupo para limpiar el parque local. Cada acto de bondad, por pequeño que fuera, ayudaba a mantener el ánimo de Troy. Le recordó por qué se enfrentó al señor Carlson en primer lugar porque creía en la importancia de la compasión y la comunidad. Una tarde, mientras Troy ayudaba a los Wilson, una joven pareja al final de la calle movió algunos muebles. Vio una cara familiar caminando por la acera. Era James, el veterano discapacitado al que ayudó en Global Shipping. «Troy». James gritó, con una mezcla de sorpresa y preocupación en su rostro. Troy se encogió de hombros, un poco avergonzado por los elogios de James. «No se trata de ser especial. Se trata de hacer lo correcto». James asintió lentamente, con una mirada decidida asentándose en su rostro. «Bueno, ahora es mi turno de hacer lo correcto. Vamos, tomemos un café. Quiero escuchar todo lo que sucedió y luego descubriremos cómo solucionar esto». Mientras tomaba un café en un restaurante cercano, Troy le contó a James todo lo que había sucedido desde ese día en Global Shipping. Le contó sobre la lucha por encontrar un nuevo trabajo, sobre las crecientes facturas, pero también sobre los pequeños actos de bondad que había estado haciendo en el vecindario. James escuchó atentamente, su rostro era una mezcla de emociones. Cuando Troy terminó, James se recostó en su asiento, con una expresión pensativa en su rostro. «Sabes, Troy, lo que te pasó, no está bien. Fuiste castigado por ser un ser humano decente, por ayudar a alguien necesitado. Ese no es el tipo de mundo por el que luché». Troy asintió, apreciando la comprensión de James. «Yo sé. Pero ¿qué podemos hacer al respecto? Lo hecho está». Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de James. «Quizás no.
Tengo algunas ideas, pero voy a necesitar un poco de ayuda. ¿Confiáis en mí? Troy no dudó. Por supuesto que sí, James. Bien, dijo James, sus ojos brillaban con determinación porque estaban a punto de sacudir un poco las cosas en los próximos días. James era un hombre con una misión. Se acercó a sus contactos en varios grupos de apoyo para veteranos y les contó la historia de Troyes. Enfatizó no solo la injusticia del despido de Troyes, sino la amabilidad continua y el espíritu comunitario que Troy había demostrado incluso ante la adversidad. La respuesta fue abrumadora. Troy's Story conmovió a veteranos de toda la ciudad, al ver en él el tipo de compasión y apoyo que a menudo luchaban por encontrar en la vida civil. Una noche, aproximadamente una semana después de la conversación en la cafetería, James llamó a Troy, con la emoción evidente en su voz. Troy, no vas a creer esto. ¿Recuerdas ese grupo de apoyo para veteranos del que te hablé? Bueno, quieren conocerte. ¿Puedes venir al centro comunitario mañana por la noche? Troy estuvo de acuerdo, curioso por lo que James había planeado. La noche siguiente. Se encontró entrando en una habitación llena de veteranos, todos los ojos se volvieron hacia él cuando entró. James estaba allí, con una amplia sonrisa en su rostro mientras presentaba a Troy al grupo. Este es el hombre del que te he estado hablando, dijo James, con la voz llena de orgullo. Troy Johnson, el tipo que arriesgó su trabajo para ayudar a un veterinario discapacitado que apenas conocía. Troy sintió que su rostro se calentaba, incómodo con la atención. Yo no hice nada especial, protestó. Simplemente hice lo que cualquiera haría. Un hombre mayor, con el pecho adornado con cintas militares, se puso de pie. Hijo, lo que hiciste estuvo lejos de ser ordinario. En un mundo donde demasiadas personas miran hacia otro lado, elegiste ayudar. Ese es el tipo de espíritu que necesitamos más. Mientras Troy escuchaba, varios miembros del grupo compartieron sus propias historias de lucha por reintegrarse a la vida civil, de sentirse olvidados o pasados por alto. Hablaron de lo mucho que significaba para ellos escuchar sobre alguien como Troy, alguien que hizo todo lo posible para ayudar a un veterano necesitado. Hemos estado hablando, dijo James, dirigiéndonos directamente a Troy. Y hemos decidido que queremos hacer algo con lo que te pasó. Íbamos a crear conciencia sobre tu situación, a mostrarle a la gente cómo es el verdadero carácter. Troy se sintió abrumado. Te lo agradezco. De verdad que sí. Pero no quiero causar ningún problema. Estoy seguro de que Mr. Carlson y Global Shipping estaban haciendo lo que pensaban que era mejor para la empresa. Un murmullo de desacuerdo recorrió la habitación. Otra veterana, una mujer de cabello corto y canoso, habló. Ese es exactamente el problema, Troy. Cuando las empresas priorizan las ganancias sobre las personas, cuando castigan la bondad y la compasión, todos perdemos. Tu historia necesita ser contada. A medida que continuaba la reunión, los planes comenzaron a tomar forma. El grupo de veteranos decidió lanzar una campaña en las redes sociales, compartiendo la historia de Troy y pidiendo a las empresas que valoren a los empleados que muestran compasión y van más allá por los clientes. También planearon comunicarse con las estaciones de noticias locales, con la esperanza de obtener una mayor atención para la situación de Troy y los problemas más importantes que representaba. Algunos miembros incluso sugirieron organizar una protesta pacífica frente a la sede de Global Shipping. Troy escuchó todo esto con una mezcla de gratitud y temor. Estaba conmovido por el apoyo, pero también preocupado por la posible reacción violenta. No quiero causar problemas a mis antiguos compañeros de trabajo, dijo. Son buenas personas tratando de hacer su trabajo. James puso una mano tranquilizadora en el hombro de Troy. Entendemos que, Troy, no se trata de atacar el transporte marítimo global o las personas que trabajan allí. Se trata de resaltar la importancia de la compasión en el lugar de trabajo, demostrar que hay más en un buen negocio que solo el resultado final. A medida que terminaba la reunión, Troy se encontró rodeado de veteranos, cada uno queriendo estrechar su mano o compartir una palabra de aliento. El apoyo fue abrumador y Troy sintió un nudo en la garganta. Uno de los veteranos mayores apartó a Troy. Hijo, quiero que sepas algo.
Lo que hiciste, ayudando a James así, significa más de lo que puedes imaginar. Para muchos de nosotros que regresamos de la guerra, parece que el mundo ha seguido adelante sin nosotros, como si ya no importáramos. Pero a las personas como tú que se toman el tiempo de vernos, de ayudarnos, nos recuerdas que todavía éramos parte de esta comunidad. Nunca pierdes ese espíritu, ¿oyes? Troya sintió, demasiado ahogado para hablar cuando salió del centro comunitario esa noche. Caminando al lado de James, sintió una mezcla de emociones. Hubo gratitud por el apoyo que recibió, esperanza por lo que podría provenir de esta campaña de concientización, pero también una preocupación persistente por las posibles consecuencias. ¿Estás bien?, preguntó James, notando la expresión pensativa de Troy. Troy asintió lentamente. Sí, eso creo. Es solo todo esto. Es más de lo que esperaba. No estoy segura de merecer todo este apoyo. James dejó de caminar y se volvió hacia Troya. Escúchame, Troy. Lo que hiciste no fue solo ayudarme a cargar algunos paquetes. Se trataba de ver a un ser humano necesitado y elegir ayudar, incluso a un costo para ti mismo. Eso es raro. Y es valioso. El mundo necesita más gente como tú. Y si compartir su historia puede inspirar a otros a actuar con la misma amabilidad y compasión, entonces vale la pena hacerlo. Troy consideró las palabras de James. Pensó en todos los pequeños actos de bondad que había estado haciendo en su vecindario, en la gratitud que había visto en los ojos de la gente cuando los ayudaba. Quizás James tenía razón. Tal vez su historia podría marcar la diferencia. Bien, dijo Troy finalmente, con una nueva determinación en su voz. Hagamos esto. Pero asegurémonos de hacerlo bien. Esto no se trata de mí ni de lo que sucedió en Global Shipping. Se trata de promover la bondad y la compasión en todos los aspectos de la vida. James sonrió, aplaudiendo a Troy en el hombro. Ahora estás hablando. Créeme, Troy, esto es solo el comienzo. Vamos a hacer algunas olas. Y quién sabe. Tal vez cambiemos de opinión en el camino. Cuando se separaron esa noche, Troy sintió un renovado sentido de propósito. Puede que haya perdido su trabajo, pero ganó algo mucho más valioso, una plataforma para promover los valores en los que creía y una comunidad de seguidores que compartían su visión de un mundo más compasivo. Caminando a casa bajo el cielo estrellado, Troy se permitió sentirse esperanzado por primera vez en meses. Lo que viniera después, sabía que no lo enfrentaría solo. Y tal vez, solo tal vez, algo bueno saldría de toda esta situación después de todo. A la mañana siguiente, Troy se despertó y encontró su teléfono zumbando con notificaciones. El grupo de veteranos no había perdido tiempo en lanzar su campaña en las redes sociales. #Troy era tendencia a nivel local, y la gente compartía historias de momentos en los que un pequeño acto de bondad había marcado una gran diferencia en sus vidas. Sarah se sentó junto a Troy en el sofá, revisando las publicaciones en su propio teléfono. Esto es asombroso, Troy, dijo, con los ojos muy abiertos de asombro. Mira a todas estas personas a las que has inspirado. Troy leyó los comentarios, sintiendo una mezcla de emociones. Hubo mensajes de historias de apoyo de otros trabajadores que habían enfrentado situaciones similares y llamados a las empresas a priorizar la compasión en sus culturas corporativas. Pero también hubo mensajes que lo incomodaron, publicaciones enojadas que pedían boicots al transporte marítimo mundial, ataques personales al señor Carlson. Esto no era lo que Troy había querido. No quería destruir la empresa ni lastimar a sus antiguos compañeros de trabajo. Necesito hablar con James, dijo Troy, poniéndose de pie. Necesitamos asegurarnos de que esto no se salga de control. Llamó a James, quien accedió a encontrarse con él en el parque local. Cuando Troy llegó, encontró no solo a James, sino también a varios miembros del grupo de veteranos. Estaban acurrucados alrededor de una computadora portátil, discutiendo con entusiasmo sobre el progreso de las campañas. Troy. James gritó, saludándolo. ¿Puedes creer que la respuesta estaba llegando? Tu historia realmente está resonando con la gente. Troy se sentó, con el rostro serio. Eso es genial, James, de verdad.
pero me preocupan algunos de los mensajes que estoy viendo. No quiero que esto se convierta en un ataque al transporte marítimo mundial o al señor Carlson. El grupo se quedó en silencio, mirando a Troy con sorpresa. Uno de los veteranos, un hombre llamado Mac, habló. Pero Troy, te hicieron daño. ¿No quieres verlos enfrentar consecuencias? Troy negó con la cabeza. No se trata de venganza o castigo. Se trata de promover la bondad y la compasión. Recuerda si respondemos a lo sucedido con ira y los ataques no fueron mejores que contra lo que estábamos luchando. Se trata del tipo de sociedad en la que queremos vivir. Una en la que nos cuidemos unos a otros, en la que valoremos la amabilidad tanto como valoramos la productividad. Perdí mi trabajo por ayudar a alguien, pero gané una comunidad y un propósito. Y si mi historia puede inspirar a otros a actuar con compasión, entonces todo ha valido la pena. Al concluir la entrevista, Troy sintió que una sensación de paz se apoderaba de él. Se había mantenido fiel a sus valores, promoviendo la positividad incluso ante la adversidad. Lo que fuera que viniera después, sabía que había hecho lo correcto. Poco sabía Troy que sus palabras estaban a punto de llegar mucho más allá de su comunidad local, poniendo en marcha una cadena de eventos que desafiarían no solo el transporte marítimo mundial, sino la naturaleza misma de la cultura corporativa en su ciudad y más allá. Los días posteriores a la entrevista televisiva de Troy fueron un torbellino de actividad. Su historia, una vez confinada a las redes sociales locales, ahora se había extendido por todo el país. #Troy se convirtió en algo más que un hashtag de tendencia. Se convirtió en un movimiento, provocando conversaciones sobre la compasión en el lugar de trabajo y el verdadero significado de la responsabilidad corporativa. Troy se encontró en el centro de una tormenta mediática. Llegaron solicitudes de entrevistas de cadenas de noticias nacionales, programas de entrevistas e incluso algunos documentalistas. Fue abrumador, por decirlo menos. No sé de esto, Sarah, dijo Troy una noche, mirando la pila de tarjetas de presentación y solicitudes de entrevistas en la mesa de la cocina. Esto se está volviendo más grande de lo que jamás imaginé. ¿Qué pasa si digo algo incorrecto? ¿Qué pasa si empeoro las cosas? Sarah lo abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. Troy, cariño, nunca has dicho nada incorrecto. Cuando se trata de amabilidad y compasión, eso es lo que eres. Solo sigue siendo tú mismo y estarás bien. Troy asintió, sacando fuerzas del apoyo inquebrantable de su esposa. Tienes razón. Yo solo. Nunca quise estar en el centro de atención de esta manera. Solo intentaba hacer lo correcto. Y esa es exactamente la razón por la que la gente está respondiendo a tu historia, dijo Sarah, moviéndose para sentarse frente a él en un mundo que a menudo se siente frío e indiferente. Demostraste que la amabilidad de una persona puede marcar una gran diferencia. Eso es poderoso, Troy. Mientras Troy reflexionaba sobre las palabras de Sarah, su teléfono sonó con un mensaje de texto de James. Troy, enciende el canal 7 ahora. No vas a creer esto. Curioso, Troy encendió la televisión. Para su sorpresa, vio a Mr. Carlson, su ex supervisor en Global Shipping, siendo entrevistado fuera de la sede de la compañía. El transporte marítimo mundial siempre ha valorado la eficiencia y la productividad, decía el señor Carlson, con la cara tensa de incomodidad. Pero los acontecimientos recientes nos han obligado a reconsiderar nuestras prioridades. Estamos anunciando una revisión completa de las políticas de nuestra compañía con un enfoque en promover la compasión y el compromiso comunitario entre nuestros empleados. Troy y Sarah intercambiaron miradas atónitas. Esto fue inesperado, por decirlo menos. El reportero presionó aún más al señor Carlson. ¿Significa esto que se comunicará con Troy Johnson, el empleado que fue despedido por ayudar a un veterano discapacitado? El señor Carlson se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. Nosotros estamos considerando todas las opciones en este momento. Aún no se han tomado decisiones. Cuando terminó la entrevista, el teléfono de Troy explotó con notificaciones. James estaba llamando, junto con varios miembros del grupo de veteranos. Incluso Melissa, de su antiguo trabajo en Global Shipping, estaba tratando de comunicarse con él.
¿Qué crees que significa esto?, preguntó Sarah, con los ojos muy abiertos de emoción. Troy negó con la cabeza, aún procesando lo que acababa de ver. No estoy seguro. Pero pase lo que pase, debemos mantenernos enfocados en el panorama general. No se trata de que recupere mi trabajo. Se trata de cambiar la forma en que las empresas piensan sobre sus empleados y sus comunidades. Durante los días siguientes, Troy se encontró más ocupado que nunca. Aceptó algunas entrevistas selectas, siempre alejando la conversación de su situación personal y dirigiéndola hacia los temas más amplios de la compasión en el lugar de trabajo y la participación comunitaria. Durante una entrevista particularmente impactante en un programa matutino nacional, Troy enfatizó su punto. No se trata de una empresa o un incidente. Se trata de crear una cultura en la que la amabilidad se valore tanto como la productividad, en la que ayudar a los demás no se vea como una distracción del trabajo, sino como una parte esencial del mismo. Sus palabras resonaron entre los espectadores de todo el país. Pronto, comenzaron a llegar historias de empleados de otras empresas que compartían sus propias experiencias de ser penalizados por actos de amabilidad que iban más allá para los clientes. El movimiento estaba creciendo, y Troy se encontró, en el fondo, como un líder reacio pero apasionado. Trabajó en estrecha colaboración con James y el grupo de veteranos para organizar eventos de servicio comunitario, reuniendo a empleados de varias empresas locales para ofrecer voluntariamente su tiempo y habilidades. Un sábado por la mañana, Troy se paró en el centro comunitario rodeado de un grupo diverso de voluntarios. Estaban preparando paquetes de atención para personas mayores y residentes discapacitados locales, una idea que había surgido de las experiencias de Troy ayudando a sus vecinos durante su desempleo. Mientras Troy miraba alrededor de la habitación, vio rostros familiares y nuevos. Estaba Melissa de Global Shipping, trabajando junto a James y otros veteranos. Los dueños de negocios locales conversaron con sus empleados mientras empacaban cajas. Incluso algunos políticos locales se habían presentado, ansiosos por ser parte del cambio positivo que se avecinaba en la comunidad. Troy. Una voz gritó. Se volvió para ver a la señorita Henderson, su anciana vecina, dirigiéndose hacia él con una sonrisa brillante. Solo tuve que bajar y ver esto por mí mismo. Has comenzado un gran movimiento, joven. Troy sintió que sus mejillas se calentaban de vergüenza. Yo no empecé nada, señorita Henderson. Simplemente hice lo que cualquiera haría. Las señoritas Henderson le acariciaron afectuosamente el brazo. Ahí es donde te equivocas, querida. No todo el mundo haría lo que tú hiciste. Pero gracias a ti, más personas están empezando a hacerlo. Mientras Troy reflexionaba sobre sus palabras, notó una conmoción cerca de la entrada. Al darse la vuelta, vio un rostro familiar que hizo que su corazón se saltara un latido. El señor Carlson acababa de entrar. La habitación quedó en silencio cuando el señor Carlson se dirigió hacia Troya, su rostro era una máscara de incomodidad e incertidumbre. Troy se armó de valor, sin saber qué esperar. Señor Johnson, dijo el señor Carlson, su voz ronca pero no cruel. Me pregunto si podríamos hablar en privado. Troy asintió, llevando al señor Carlson a un rincón tranquilo de la habitación. Podía sentir los ojos de todos sobre ellos, la tensión palpable en el aire. El señor Carlson se aclaró la garganta, claramente luchando por encontrar las palabras correctas. Señor Johnson. Troy, te debo una disculpa. Troy parpadeó sorprendido. De todas las cosas que esperaba que dijera el señor Carlson, esta no era una de ellas. El señor Carlson continuó, sus palabras salieron a toda prisa. Estaba equivocado. Estaba tan concentrado en los números y la eficiencia, que perdí de vista lo que realmente importa. Tus acciones, tu compromiso de ayudar a los demás. Me hizo darme cuenta de lo miope que era la identificación. Troy escuchó atónito en silencio mientras el señor Carlson continuaba. La junta directiva de Global Shipping ha estado en modo de crisis desde que su historia se volvió viral. Hemos perdido clientes, nuestras existencias se han visto afectadas y la moral de nuestros empleados está en su punto más bajo. Pero más que eso, hemos perdido el rumbo como empresa. El señor Carlson respiró hondo antes de continuar.
Queremos hacer las cosas bien, Troy. No solo con usted, sino con todos nuestros empleados en nuestra comunidad. Estamos implementando nuevas políticas para alentar la participación de la comunidad y recompensar los actos de bondad. Y nos gustaría que regresaras y nos ayudaras a remodelar la cultura de nuestra empresa. Troy sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Esto era más de lo que jamás podría haber imaginado. Miró alrededor de la habitación a todas las personas que se habían reunido debido a su pequeño acto de bondad. Luego volvió a mirar al señor Carlson, viendo el genuino remordimiento y la esperanza en los ojos del hombre mayor. Señor Carlson. Troy comenzó, con la voz firme. Agradezco sus disculpas y su oferta, pero esto ya no se trata solo de mí o del envío global. Se trata de algo mucho más grande. El señor Carlson asintió, animando a Troy a continuar. Volveré, dijo Troy. Pero con una condición. No quiero simplemente remodelar la cultura del transporte marítimo mundial. Quiero trabajar con usted para crear un programa que cualquier empresa pueda implementar, un marco para promover la compasión, la participación comunitaria y el comportamiento ético en el lugar de trabajo. Si podemos hacer eso, entonces todo lo que sucedió habrá valido la pena. Los ojos del señor Carlsen se abrieron de par en par al considerar las palabras de Troy. Por un momento, Troy temió haber pedido demasiado. Pero luego, lentamente, una sonrisa se extendió por el rostro del señor Carlson. «Sabes, Johnson», dijo, sacudiendo la cabeza con asombro. «Creo que finalmente estoy empezando a entender por qué todo el mundo habla tan bien de ti. No solo estás hablando de cambiar de empresa. Estás hablando de cambiar el mundo». Troy sintió una oleada de esperanza. ¿Entonces eso es un sí? El señor Carlson extendió la mano. Es un sí. Hagamos esto, Troy. Demostremos al mundo de los negocios que la compasión y el éxito pueden ir de la mano. Cuando Troy estrechó la mano del señor Carlsen, estalló una alegría entre la multitud que se había reunido a su alrededor. La atmósfera en la habitación era eléctrica, llena de una sensación de posibilidad y esperanza. James se abrió paso entre la multitud, aplaudiendo a Troy en la espalda. Sabía que encontrarías una manera de convertir esto en algo aún más grande, Troy. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Troy miró a su alrededor al diverso grupo de personas en la sala, sus excompañeros de trabajo, los veteranos, los dueños de negocios locales y los miembros de la comunidad. Una idea comenzó a formarse en su mente. El siguiente paso, dijo Troy, con su voz fuerte y clara, es convertir este movimiento en un cambio duradero. Señor Carlson, me gustaría proponer que empecemos por crear una junta asesora comunitaria. Reuniremos a empleados, clientes y miembros de la comunidad para ayudar a dar forma a las políticas de envío global y las iniciativas de participación comunitaria. El señor Carlson asintió pensativo. Es una idea excelente, Troy. Nos ayudará a ser responsables y asegurarnos de que realmente estamos sirviendo a nuestra comunidad. Cuando Troy y el señor Carlson comenzaron a discutir los detalles, la energía en la habitación era palpable. La gente comenzó a reunirse, ofreciendo ideas y sugerencias. Estaba claro que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Durante los siguientes meses, Troy trabajó incansablemente para dar vida a su visión. La Junta Asesora Comunitaria se hizo realidad, con James y varios otros veteranos desempeñando papeles clave. Global Shipping implementó nuevas políticas que alentaron a los empleados a participar en el servicio comunitario, incluso ofreciendo tiempo libre remunerado para el voluntariado. Pero Troy no se detuvo ahí. Fiel a su palabra, trabajó con Mr. Carlson y un equipo de expertos para desarrollar un marco integral para la responsabilidad social corporativa y el compromiso con la comunidad. Lo llamaron la Iniciativa de la Corporación Compasiva. La iniciativa describió pasos claros que cualquier empresa podría tomar para fomentar una cultura de amabilidad y participación comunitaria. Incluía pautas para la toma de decisiones éticas, estrategias para asociarse con organizaciones sin fines de lucro locales y métricas para medir el impacto de los esfuerzos de responsabilidad social corporativa. A medida que se corrió la voz de la iniciativa, otras empresas comenzaron a tomar nota.
Troy fue invitado a hablar en conferencias de negocios y retiros corporativos, compartiendo su historia y las lecciones que había aprendido. Una fresca mañana de otoño, aproximadamente un año después de su fatídico encuentro con James en el estacionamiento de Global Shipping, Troy se paró en un escenario frente a un auditorio abarrotado. Fue el orador principal en una conferencia nacional sobre responsabilidad social corporativa. Y mientras miraba el mar de rostros, directores ejecutivos, directores de recursos humanos y líderes empresariales de todo el país, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Hace poco más de un año, Troy comenzó, con la voz fuerte y clara. Solo era un trabajador de almacén tratando de hacer lo correcto. Nunca imaginé que ayudar a un cliente a cargar algunas cajas en su automóvil conduciría a todo esto. Pero eso es lo que pasa con la amabilidad. Nunca se sabe hasta dónde se extenderán sus ondas. Mientras Troy compartía su historia y el viaje que había llevado a la iniciativa de la Corporación Compasiva, pudo ver el impacto que estaban teniendo sus palabras. La gente se inclinaba hacia adelante en sus asientos, asintiendo con la cabeza, algunos incluso secándose las lágrimas. El mundo de los negocios ha operado durante mucho tiempo bajo el supuesto de que la rentabilidad y la compasión son mutuamente excluyentes, continuó Troy. Pero lo que hemos descubierto a través de esta iniciativa es que en realidad están profundamente interconectados. Cuando priorizamos la amabilidad, cuando realmente nos involucramos con nuestras comunidades, creamos un ciclo positivo que beneficia a todos, empleados, clientes, accionistas y a la sociedad en general. Troy pasó a esbozar los principios clave de la iniciativa de corporaciones compasivas, proporcionando ejemplos concretos de cómo las empresas habían implementado con éxito estas ideas. Compartió historias de mayor satisfacción de los empleados, mejora de la lealtad de los clientes e incluso mejora de la rentabilidad. Pero más que cualquier métrica financiera, dijo Troy, su voz llena de pasión, lo que estamos viendo es un cambio fundamental en la forma en que estas empresas se relacionan con sus comunidades. Ya no son entidades sin rostro enfocadas únicamente en el resultado final. Se están convirtiendo en partes integrales del tejido social, fuerzas para un cambio positivo en el mundo. Cuando Troy concluyó su discurso, el auditorio estalló en aplausos. La gente se puso de pie, dándole una ovación de pie que pareció durar para siempre. Cuando salió del escenario, Troy sintió una sensación de logro diferente a todo lo que había experimentado antes. En el vestíbulo después del discurso, Troy se encontró rodeado de líderes empresariales ansiosos por aprender más sobre la iniciativa. Mientras respondía preguntas e intercambiaba información de contacto, vio una cara familiar abriéndose paso entre la multitud. Troy. James gritó, con una amplia sonrisa en su rostro. Hombre, eso era otra cosa. Los tenías comiendo de la palma de tu mano allí arriba. Troy sonrió, abrazando rápidamente a James. Me alegro de que la gente parezca tomárselo en serio. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Pensé que tenías un gran pedido que llenar esta semana. James se encogió de hombros y extrañó ver a mi amigo cambiar la cara de las corporaciones estadounidenses. Ni una oportunidad. Además, el negocio está en auge en estos días. Resulta que ser conocido como el tipo que inspiró la iniciativa Compassionate Corporation es bueno para las ventas. Mientras Troy y James conversaban, un hombre alto y de aspecto distinguido con un traje caro se les acercó. Señor Johnson, dijo, extendiendo la mano. Soy Robert Hawthorne, director ejecutivo de Nationwide Dynamics. Me conmovió increíblemente su discurso, y me encantaría hablar sobre la implementación de su iniciativa en nuestra empresa. Troy estrechó la mano del señor Hawthorne, una sensación de asombro se apoderó de él. Nationwide Dynamics era una de las corporaciones más grandes del país. Si adoptan la iniciativa, podría conducir a un cambio sísmico en la cultura corporativa en todo el país. Sería un honor trabajar con usted, señor Hawthorne, dijo Troy. Quizás podríamos organizar una reunión la próxima semana para discutir los detalles. Mientras el señor Hawthorne asentía con entusiasmo y sacaba su teléfono para programar la reunión, Troy llamó la atención de James. Su amigo estaba radiante de orgullo, y Troy sintió un nudo en la garganta cuando la magnitud del momento lo golpeó.
Más tarde esa noche, mientras Troy estaba sentado en su habitación de hotel, se encontró reflexionando sobre el increíble viaje del año pasado. Pensó en ese día en el estacionamiento de envíos globales. Sobre el momento en que decidió ayudar a James a pesar de saber que podría costarle su trabajo. Nunca podría haber imaginado a dónde conduciría ese simple acto de bondad. Su teléfono sonó con un mensaje de Sarah. Acabo de ver tu discurso en línea. Estuviste increíble, cariño. Todos estábamos muy orgullosos de ti. Adjunto al mensaje había una foto que hizo que el corazón de Troy se hinchara. Mostraba a Sarah, sus hijos y un grupo de vecinos reunidos alrededor del televisor, todos vistiendo camisetas con el logotipo de Compassionate Corporation Initiative. Troy podía ver a la señorita Henderson al frente, con los ojos brillando de orgullo. Mientras Troy miraba la foto, sintió que una profunda sensación de gratitud se apoderaba de él. Se propuso hacer lo correcto, defender la bondad y la compasión en un mundo que a menudo parecía valorar las ganancias por encima de las personas. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, ese pequeño acto de desafío se había convertido en un movimiento que estaba cambiando vidas en todo el país. Troy pensó en todas las personas que lo habían apoyado en el camino. Sarah, James, el grupo de veteranos, sus antiguos compañeros de trabajo e incluso el señor Carlson. Cada uno de ellos había desempeñado un papel crucial para convertir un momento de crisis en una oportunidad de cambio positivo. Mientras se preparaba para acostarse, la mente de Troy ya estaba llena de ideas para la reunión con el señor Hawthorne. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, muchas más vidas por tocar. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente optimista sobre el futuro. Troy Johnson, que alguna vez fue solo un trabajador de almacén que intentaba hacer lo correcto, se había convertido en un catalizador para el cambio en el mundo corporativo. Su historia fue un testimonio del poder de la compasión, la importancia de defender los valores propios y el profundo impacto que la bondad de una persona podría tener en el mundo. Mientras se dormía, Troy sonrió para sí mismo. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para difundir el mensaje de la iniciativa Corporación Compasiva. Y él estaba listo para enfrentarlos a todos. Armado con el conocimiento de que la amabilidad, cuando se nutre y apoya, tiene el poder de transformar no solo a individuos o empresas, sino a comunidades enteras y más allá. La historia de Troy Johnson y la iniciativa de la Corporación Compasiva estaba lejos de terminar. De hecho, parecía que apenas comenzaba. Y cuando Troy cerró los ojos, supo que pasara lo que pasara después, lo enfrentaría con el mismo coraje, compasión y convicción que lo habían llevado hasta aquí. En la tranquilidad de su habitación de hotel, con las luces de la ciudad parpadeando fuera de su ventana, Troy susurró un silencioso agradecimiento a James, a Sarah, a todos los que habían sido parte de este increíble viaje. Y se hizo una promesa silenciosa a sí mismo y a todos ellos de seguir avanzando, seguir difundiendo bondad y nunca perder de vista el poder de un simple acto de compasión. El viaje de compasión y sacrificio de Troy condujo a una transformación extraordinaria, no solo para él, sino para su comunidad y para todos los que escuchan su historia. Su disposición a ayudar a alguien necesitado, incluso a costa de su propio trabajo, provocó un movimiento que cambió más que solo su vida. Reveló el verdadero poder de la bondad al defender lo que es correcto. Si True Story resonó contigo, asegúrate de suscribirte para recibir más historias inspiradoras de coraje y cambio. Y antes de irte, nos encantaría escuchar tus pensamientos.